Ya, listo. Hola, muy buenas noches. Bueno, hoy estamos en un nuevo video, nuestro segundo video como de YouTube. El día de hoy hemos decidido tocar el tema de la vacancia, que es un tema que está sonando demasiado estos días en nuestra coyuntura política de nuestro país. En esta oportunidad tenemos a cuatro participantes. Yo, mi nombre es Natalie, soy estudiante de ciencia política. Tenemos a Frank Nelson Mamani Pacori, que también es estudiante de ciencia política de la Universidad Católica de Santa María. Igualmente tenemos la compañía de Liz Alcahuamán Puma, que también estudiante de ciencia política. Y finalmente tenemos a Yuriko Paucar Mamani, eh, también compañera de esta casa de estudios. Bueno, para dar un poco en contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy, de este tema de la vacancia, vamos a ir por etapas, ¿no? Voy a empezar hablando del primer proceso de vacancia del presidente Castillo Terrones, ¿no? Que empezó una campaña digamos, muy llamativa para los medios de prensa que no lo dejaban de inculpar en muchas cosas, ¿no? Entonces, el primer proceso de vacancia presidencial contra el presidente Castillo fue una acción iniciada por el Congreso de la República con la finalidad de declarar la permanente incapacidad moral que se le decía que el presidente tenía, ¿no? Entonces, Pedro Castillo Terrones, el 25 de noviembre de 2021, tiene su primera moción de vacancia, en donde las bancadas, principalmente de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, lograron alcanzar un mínimo necesario de 26 firmas, ¿no? Para poder presentar la moción presidencial. Luego de lo cual debió alcanzar una votación de al menos 52 congresistas para que el Pleno del Congreso admitiese este debate. Pero para empezar un poco esta conversación, tenemos que tornarnos un poco en el entorno jurídico. La vigente Constitución de 1993 establece en su artículo 113 que la presidencia de la República queda vacante por 5 sencillos pasos. Primero, tenemos la muerte del presidente de la República. Segundo, y este es el tema que entra en debate, porque muchas veces hay un error en su interpretación, es su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Como tercera tenemos la aceptación de su renuncia por el Congreso. Cuarto, salir de territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Y cinco, la destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Bueno, ya que tenemos un entorno jurídico, paso a Liz. Liz, ¿tienes algo que comentar? ¿Un comentario sobre esto, sobre este proceso que está viviendo el presidente actualmente? Claro, actualmente se dice que la incapacidad moral se tiene, que le imputan a Pedro Castillo, más que todo es por los puntos que se les ha denunciado y que él todavía no ha aclarado, ¿no? Temas en los cuales hay desviación de fondos, supuestamente en cooperación algunas entidades y así, que todavía no están bajo un papel como él ha debido ya de presentar desde que le impusieron esos puntos, ¿no? También el descifrar la moralidad, ¿no? Nosotros podemos ver algo moral, mientras que otra persona lo puede ver como inmoral. Y no hay definición correcta para la moralidad. Claro, eso lo decíamos desde un inicio, ¿no? De que cada uno interpreta a su conveniencia. Davis, ¿tienes algo que aportar, que agregar, que comentar? Acerca de la Claro. solamente que, Claro, cómo ves o sea, en este sí, tema de vacancia? ¿Lo ves como un tema que es una persecución política constante o lo ves como un tema innecesario o sea, que nos lleva a crisis innecesarias? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que el presidente es culpable? eh, como considero, más que todo es que en una de sus entrevistas al señor Pedro Castillo, al presidente Pedro Castillo, más que todo yo lo considero y como él lo dice, que la vacancia no solamente vino desde
durante su periodo, ¿no? Fue ni bien ingresó antes todavía que ya los grupos opositorios o los partidos opositorios ya quisieron que ocurra lo que es la vacancia del presidente, entonces de las cuales hasta con mucha presión. Pero ahora los últimos, ahora como es la tercera vacancia, creo que hay muchos motivos de los cuales han querido cosas vacantes, ¿no? Pero en sí, de sus inicios, fue algo muy raro, muy criticado, ¿no? Desde antes que empiece a gobernar, que ni siquiera se sentó y ya estaba, ¿no? O sea, considero desde esas partes, era, no era la manera adecuada para que hagan así. Claro. Y bueno, Yuriko, bueno, la pregunta sería, ¿cómo tú ves la respuesta del presidente a esta toda persecución o cómo tú, digamos, harías este análisis a su respuesta a la oposición y a todo este problema que está viviendo? Bien, primero considero el actuar de Pedro Castillo como bastante tranquilo, la verdad. Otros por intento de vacancia, otros presidentes ya lo han salido en presentar denuncias públicas o acciones pues bastante fuertes, pero Pedro Castillo ha tratado de tranquilizar las aguas. Considero que la última acción respecto a los motivos de vacancia se ha ido fortaleciendo la respuesta. Actualmente con este tercer, tercera postulación de vacancia presidencial, él ya ha tomado una acción tranquilizadora. Primero, o sea, es una estrategia interesante porque fue quien llamó al mismo EA a través de una comisión para que pueda aportar y ver si realmente a través de su misión en Perú pueda concluir si realmente Pedro Castillo tiene intentos golpistas. Es en el caso en el que la Comisión de la OEA considere que no es así y que realmente los que tratan de hacer esos intentos golpistas son tal vez de algún lado los partidos o muchos otros entes inmersos, pues obviamente se demostraría lo que pues y una porción considerable de la población considera es que realmente es así. Es importante conocer esto porque considero que ya el Banco Mundial nos ha pasado los informes de los efectos que tiene contar con un ambiente político completamente difícil e inflexionado debido a que las constantes crisis políticas evitan el desarrollo del país. De hecho, el Banco Mundial considera que se pierde dinero anualmente en estas acciones debido a que si el Estado, por ejemplo, un ministerio, no es capaz de tener a un líder y en este caso a los ministros de cartera que se los cambia en 2 semanas, en el caso del último ministro que tuvo que dejar, el ministro de Defensa, entonces no se puede generar desarrollo, literalmente porque es la cabeza la cual no puede mover las acciones correspondientes. Y lo mismo funciona con la presidencia y con el Congreso. Ambos son necesarios para el funcionamiento del Estado y ambos son fuertes aliados para la destrucción del mismo Estado. Claro, claro, sí, has tocado puntos muy importantes, ¿no? Bueno, otra característica es el tema de cómo ha sido la reacción de la prensa en todo este proceso, ¿no? Davis, ¿tú qué opinas de la respuesta de la prensa ante este caso? ¿Y yo? ¿Sí? ¿Deseas comentar algo? Ah, No, la- sí, que esa la prensa ha sido ha estado muy, a lo que yo he estado viendo también, lo que son los noticieros en la misma televisión, en las redes sociales, como el Facebook, el YouTube, está muy fuerte lo que es las vacancias, ¿no? Y aparte de eso, como creo que Vita había, que hay en los periódicos, hasta en un periódico, lo que es de farándula, hasta ahí también pusieron de portada, ¿no? Lo que son la vacancia del presidente Pedro Castillo. Entonces, se vio muy fuerte
este suceso de lo que está pasando, que ha llegado hasta los medios de farándula, ¿no? Y es algo muy relevante. Pero en sí creo que como está un poco muy candente, me imagino que por eso, como también por todos lados está, considero que podría ser por eso que son hasta por esos medios de farándula han llegado. Claro. Bueno, La, sí, ¿no? Acá hay ah, varios factores de la crisis que debemos evaluar. Acá nadie es bueno, acá nadie es malo, porque creo que las instituciones, tanto los medios de comunicación y las instituciones como el Congreso, el Ejecutivo, no están haciendo su labor principal, que es tener de consensar, tener un consenso por el bien de los ciudadanos y de nuestra política, ¿no? Por un lado tenemos una oposición paupérrima, una oposición que no se hace notar como una posición debería darse, ¿no? De crear ese contrapeso legítimo para que tener una reacción buena del Ejecutivo, ¿no? Bueno, ya para finalizar este video, ¿hay alguien que quiera participar, quiera agregar algún asunto más? sí, la verdad es que la mayoría, hablando de la prensa, la mayoría de la prensa ha salido en prensas mermeleras, como dijo Frank, pero la mayoría imputa a Pedro Castillo o se habla más de esta tercera moción de vacancia por el mismo hecho de que la mayoría de los del Congreso, los parlamentarios, votaron en contra de de la tercera moción de vacancia y se podría imputar también a Pedro Castillo el punto de darles, ¿no? Dinero, sobornarlos para que voten por un no a la moción de vacancia. Claro, y este tema ya tiene incidencia en gobiernos pasados, ¿no? Esto de negociar votos, etcétera, ya tenemos historial. Yuriko, ¿quieres agregar algo más? Sí, bueno, yo creo que las cosas se tienen que decir. Bueno, ya lo hemos dado a conocer, pero aún así lo voy a recalcar. Literalmente, lo que se tiene es un poder con diferentes instituciones inmersas en contra del presente gobierno de Pedro Castillo, eso es cierto. Las diferentes razones son muchas, pero la principal es que no desea que el gobierno, por supuesto, sí, diferentes razones. Durante el gobierno de Pedro Castillo, él ha tenido que pasar no solamente 3 intentos de vacancia, sino también intentos de salida del poder por, bueno, lo quisieron retirar por un año y también hay una investigación por traición a la patria. O sea, y esto es interesante, o sea, cuando lo analizas, porque va a depender de qué punto lo analizan o de qué punto son las injerencias de sus discursos para estar en contra o a favor de cierto gobierno. En este sentido, considero que sí se tiene contra al gobierno de Pedro Castillo, eso lo sabemos, pero al mismo tiempo las razones por las cuales se tiene contra no son claras. O sea, se podría considerar que el Perú todavía es discriminador en este sentido, si es que se considera que las razones por las cuales no aceptó a Castillo es por razones, pues, tal vez de centro, porque es una persona de dentro del Perú, muchas otras cosas. Y en otro sentido, tal vez es porque simplemente no desean que esté en el poder, porque simplemente no cumple ciertos intereses específicos. Pero hay algo que se tiene que dejar claro, los intentos de vacancia, los intentos de remoción, incluso traición a la patria, solamente debilitan el Estado de Derecho. Y al debilitar el Estado de Derecho, debilitan al Estado en su completud. En este sentido, no es fácil gestionar un país que está lleno de crisis. Y de hecho, a nivel internacional somos considerados como un país ingobernable, por el mismo sentido en el que siempre hay disputas y crisis políticas. Yo solamente espero que una vez que la OEA saque una respuesta respecto a la comisión, dejamos de ver a más congresistas durmiendo en el Congreso de la República porque temen a que Pedro Castillo se haga un autogolpe, ¿no? Entonces, porque es un poquito mal visto para la política internacional del Perú y nos hace quedar mal considerándonos como un socio estratégico para muchos otros países. Eso Claro. es todo. Claro, ¿no? Como en conclusión, tenemos
bueno, podríamos decir que los medios de prensa están haciendo un papel muy lamentable, ¿no? En esta crisis actual, teniendo teniendo los periodistas teniendo digamos, esta plataforma para dar una comunicación correcta, datos correctos, para que los propios ciudadanos saquemos nuestros análisis, lo único que están haciendo es empeorar más esta situación de Estado de Derecho, como lo dijo Yuriko. Bueno, chicos, fue un gusto. Este fue un video más o menos analítico para ver nuestros puntos de vista que tenemos acerca de este tema, ¿no? Que esperemos como politólogos en verdad se resuelva lo más pronto posible, porque creo que una crisis política en tiempos de pandemia, post pandemia y en tiempos de crisis económica y todas las cosas que estamos pasando como país no nos conviene a nadie, ¿no? En fin, entonces que tengan ustedes muy buenas noches. Espero que haya sido de su gusto. Despídanse, chicos. Sí, y para finalizar, más bien, a ver, ya que la mesa directiva propuso al presidente Pedro Castillo este 7 de diciembre para que se haga el debate, ¿no? Ya que es traspasado mañana, ya vamos a ver qué pasa también, ¿no? Claro, chicos, solo esperar y esperar el bien para todos. Bueno, chicos, muy buenas noches. Cuídense. Adiós. Adiós. Dios.